Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios de la Biblia y prosiguiendo en el libro de Mateo capítulo 22, en el cual la Escritura nos muestra al reino de Dios similar a una boda. El título de nuestra lección es El Evangelio compara el reino de Dios a una boda. Y en esta ocasión solo vamos a leer los primeros 14 versículos de este capítulo, los cuales corresponden a la parábola de las bodas, procurando entenderlas y descifrarlas conforme está escrito en la Biblia. Por eso es que solamente voy a tomar esta porción para que tengamos una mejor comprensión al respecto. Hemos mirado anteriormente que una parábola es una narración simbólica que se extrae de una enseñanza moral, a fin de que nosotros tengamos un mayor entendimiento de lo que Dios quiere decirnos al respecto. Así que Jesús, a través de su ministerio, nos hace visualizar el reino de Dios en parábolas, y vamos a procurar presentarlo conforme al contenido de la Biblia, como está escrito en ella. Prácticamente he procurado leer lo que la Biblia dice en la pantalla, que usted podrá visualizar y podrá corroborar estas escrituras leyéndolo, ya que me he empeñado en poner el nombre del libro al que corresponde la lectura que estamos haciendo. Vamos a principiar. Mateo 22:1 nos dice: Jesús se volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Así que vamos a procurar descifrar esto a través del Antiguo Testamento y las escrituras que corresponden. En Jeremías 10:10 nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Dios es el Rey que hace la invitación a las bodas de su hijo. Así que nos puede decir, la escritura nos testifica que Él es Rey. Para entender esta parábola, miramos esta escritura y nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Jeremías 10:10. Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ahora, veamos cómo el Señor tiene o ha establecido reyes en la tierra. Y podemos decir, son sus invitados primordiales a esta boda. Salmos 2:11 nos dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Dios está haciendo el llamado de atención y nos hace ver a nosotros. En Romanos 3:1 el apóstol Pablo nos hace saber que toda autoridad al presente, todo rey, todo presidente, es establecido por Dios. Nos dice Romanos 13:1: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que el llamado que Dios hace precisamente a los reyes de la tierra y después al pueblo seguidamente es este: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, y honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. En el libro de los Salmos y en el libro de Jeremías nos damos cuenta que Dios es Rey, y en el libro de los Salmos nos dice también que Dios tiene un hijo, y a ese hijo Dios le ha preparado una boda, una unión de Él, de Cristo, con su iglesia, la cual formamos todo el cuerpo de creyentes. Así que a esas bodas Dios hace la invitación. ¿Usted está dispuesto a asistir a esta invitación? Podemos nosotros mirar, conforme a la escritura que ya miramos, que Jesús nos fue presentado como novio y como esposo, ¿ok? Como el esposo de la iglesia,
la cual conforman los creyentes celosos de buenas obras. Así que conozcámonos y veamos en Isaías 61:6 cómo es que Dios atavía, por así decirlo, a Jesús como el novio. Isaías capítulo 61 es un capítulo o una porción de la lectura que se le diera a Jesús cuando estuvo en el templo delante de los escribas, delante de los doctos, y que al final de leer esta porción del capítulo 61 de Isaías, Jesús, enrollando el libro, nos dice en Lucas 42:20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que esta porción es la que leyó Jesús, puedo decir, en el principio de su ministerio, cuando empezó a traer enseñanzas al pueblo de Israel. Isaías 61:10 nos dice: en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios. Por así decirlo, nuestro Señor Jesucristo hablando o revelando esta expresión a través del Espíritu. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novio me atavió. Así que vemos pues que Jesús es presentado como novio. Pero también Jesús en su ministerio, en una ocasión vinieron sus discípulos y le preguntaron y le dijeron: ¿y tus discípulos no ayunan? En Marcos 2:18, verso 19, la respuesta de Jesús es esta. Jesús les dijo: entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, hablando de él mismo. Así que Jesús se nos presenta pues como novio y como esposo. Ahora, como esposa, los creyentes que hemos creído en Jesús, de los cuales el apóstol Pablo se preocupaba por ellos, diciéndonos lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que el apóstol Pablo quería que su iglesia fuera celosa de buenas obras, que la iglesia fuera celosa de buenas obras, para presentarse como una virgen pura a Cristo, como una esposa. Así que, como creyentes en Cristo, recae sobre nosotros una responsabilidad, y esta responsabilidad nos la dice en 2 de Timoteo 2:19. Si en realidad queremos ser parte de esas bodas o parte de la esposa de Cristo, es esta nuestra responsabilidad. 2 de Timoteo 2:19, porque el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Usted ha invocado al nombre de Cristo. Usted cree que Cristo murió por sus pecados. Usted cree que Cristo es su Salvador. La responsabilidad suya es, y mía también, apartarnos de iniquidad, por cuanto invocamos el nombre de Jesús como Señor y Salvador sobre nuestras vidas. Notando esto, en Tito 2:11 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que nosotros tenemos que tener celo de hacer buenas obras, obras dignas de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Así que compartir
El gozo con sus amistades es el anhelo del Padre en un día muy especial. Dios se goza en compartir con sus amistades ese gozo y les hace una invitación. Regresamos a Mateo 22, verso 3. Invitó a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, a los que él había preferido. He aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mire qué insistencia del Padre, que quiere regocijarse con sus convidados. Pero, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Pareciera ser como que han ignorado que Dios es lo más importante en nuestras vidas. Hemos ignorado que por Dios nos movemos, vivimos y somos. Solo por Él. Sin Él, nuestro cuerpo sería inerte. La Escritura nos lo hace saber claramente, que si Él recogiese a sí mismo su aliento, ese soplo de vida que nos dio en la nariz, si Él lo recogiese a sí mismo, toda carne perecería igualmente. Nosotros a veces nos creemos suficientes o que existimos por sí mismos, sin darnos cuenta que dependemos del Dios vivo. Ellos no hicieron caso omiso a esta invitación, la cual nos dice el Señor, no debemos de perdernos esa oportunidad de estar en las bodas del Cordero. No debemos de perdernos esa oportunidad que nos está brindando. Hay que atender a esta invitación. Tenga esto en mente. Nuestro Señor Jesucristo nos mostró esta importancia diciendo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En Mateo 6:33 lo encontramos. Ahora, el apóstol Pablo también nos hace otra amonestación similar en Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si hemos creído con Cristo y si hemos sido bautizados, hemos resucitado con Cristo, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que nuestra vida está en Cristo. Pero, no obstante, la maldad en un corazón no agradecido atrae castigo. Y nuestro corazón es malo. La Escritura nos dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero por eso Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y tus ojos miren por mis caminos, y yo te daré un corazón de carne, un corazón que tenga sentimientos, que tenga afecto, que pueda conmoverse por la necesidad del prójimo. ¿Sí? Veamos y proseguimos con esta parábola, Mateo 22:6, y veamos la reacción de estos que eran afortunados e invitados a las bodas del Cordero. Y a otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Ahora, veamos que esto sucedió en el pueblo de Israel. Y puedo decir, son los preferidos, el pueblo de Dios escogido. Jeremías 35:13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino. Y misma invitación se nos hace hoy a toda la humanidad. Volveos ahora de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. No vayáis tras dioses ajenos para servirles, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis.
Ellos hicieron estas cosas que Dios les mandó no hicieran. Y nosotros debemos de aprender con la historia de aquel pueblo amado. Y que ellos se rebelaron, no debemos de ser rebeldes como ellos fueron. La Escritura nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que no hagamos como ellos hicieron. ¿Podremos tomar consejo nosotros de la Escritura? En Primera de Reyes 19:3 veamos la misma terquedad de este pueblo. Y ahí se metió en una cueva, hablando de Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Así que veamos nosotros que a aquellos a los cuales Dios les dio preferencia invitándolos a las bodas de su hijo, persiguieron a los que Dios les envió. ¿Sabe? Porque les señalaba su pecado y que había de arrepentirse y no quisieron reconocerlo. Pero veamos que ese corazón mal agradecido atrae castigo. ¿Okay? Nos dice en Mateo 22:7, al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. He venido hablando del pueblo de Israel y veamos qué fue lo que sucedió. Nos relata la historia que en el año 66 después de nuestro Señor Jesucristo, ya pasados casi 2000 años, las tropas del emperador Tito arrasaron a Jerusalén, destruyeron el segundo templo y redujeron la ciudad a cenizas. Veamos pues que Dios destruyó la ciudad de aquellos a quienes les dio la preferencia de entrar a las bodas del Cordero. Veamos que la palabra de Dios se cumple, pero se extiende la invitación. Ahora, el creyente, yo sé que sufrirá, que tendrá aflicciones, que tendrá persecución, que tendrá maltrato. Lo mismo tuvieron aquellos profetas a los cuales Dios envió a amonestar al pueblo. Pero a todos, a ellos y a nosotros, se nos dice lo siguiente en Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza y la retribución, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios hará venganza de lo que puedan hacernos, de lo que puedan hacernos los que rechacen la palabra de Dios, de aquellos que no quieran tomar consejo. En verso 36, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá y dirá, ¿dónde están tus dioses, la roca en que se refugiaban? Levántense que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Conozcamos pues que toda la autoridad la tiene Dios, y Él puede darnos vida, Él puede darnos muerte. Él dará vida a aquellos que a Él se acojan, que a Él le obedezcan, que en Él busquen refugio. No obstante, castigó Dios al pueblo de Israel. Vemos que Él trajo juicio sobre Jerusalén, pero también para no gloriarnos y para que no menospreciemos al pueblo de Israel al presente, sepamos que Él sigue en la promesa, que Israel sigue en la promesa a causa de los padres. La nación de Israel que está siendo atribulada al presente con guerras y puedo decir acechada o menospreciada por muchas naciones y por mucha gente dentro de las naciones, hablando escarnios en contra
de ella. A ellos Dios les dio una promesa. Sí, desobedecieron al Padre, rechazaron la invitación a las bodas y no podrán entrar a las bodas del Cordero, pero sí han de ser salvos, aunque no todos en aquel tiempo. A ellos se les dice esta promesa en Jeremías 33:35. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así que hayan hecho lo que hayan hecho, les pase lo que les pase hasta el presente, Dios tomará esta nación y la levantará a su tiempo para que sea nación delante de él eternamente. No solo este profeta habló ello, sino aún otros más. Prosigue diciendo Jeremías 33:37. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, yo también desecharé la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Pero como estas cosas no se pueden hacer, Dios tampoco desechará al pueblo de Israel para que no sea nación delante de él. En Romanos 11:25 y algunas otras porciones nos dice algo similar. Pero el apóstol Pablo se empeña en nosotros, que hemos creído en Jesucristo, para que no seamos arrogantes y nos creamos ya preferidos y menospreciemos a aquellos que rechazaron a Dios. Sepa, no somos mejores que ellos. Todos tenemos un mismo corazón, inclinado al pecado, por cierto, pero volvamos al arrepentimiento, al llamado que Dios les hizo a aquellos y nos está haciendo a nosotros el día de hoy. Dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese bien, endureció Dios el corazón de Israel a fin de darle la oportunidad a los gentiles para que tengamos parte en las bodas del Cordero. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que ellos en aquel día, cuando se manifieste el Señor en gloria, podrán observarlo con sus ojos y mirarán las heridas de sus manos y dirán en Zacarías 3:6 y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fue herido en casa de mis amigos. Y ahí ellos reconocerán a Jesús, aquel que tanto menospreciaron, y se volverán a él con todo su corazón, y Dios salvará a Israel. Pero ellos, el pueblo de Israel en aquel tiempo, rechazó. La invitación se extendió a todos, y la invitación a las bodas es para todos. Mateo 22:8, dice, entonces dijo a sus siervos, aquellos rechazaron la invitación, mataron a sus profetas, a sus enviados, quemó su ciudad, y Dios dice a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta el presente, se está yendo por los caminos y por todas partes, predicando este evangelio, que consiste en que haya un deseo en el corazón nuestro de estar en las bodas del Hijo del Dios vivo. ¿Está usted con ese deseo de asistir a esta invitación o también la va a rechazar? Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados.
Mire cómo Dios no hace diferencia. Malos y buenos son invitados a las bodas. Y los que se prepararon seguramente estarán o estaremos en las bodas del Cordero. Pero ahí entrará el Señor, el Rey, Dios mismo, y hará lo siguiente. Y entró el Rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Así que es necesario que nos vistamos como es digno de aquel que nos invita a las bodas. Si usted ha asistido a alguna boda, usted podrá darse cuenta que siempre se pone uno su mejor vestuario, e inclusive en ocasiones he asistido a bodas en las cuales dicen: de esta forma ha de vestirse los invitados. Así Dios quiere que nos vistamos y veamos la vestidura que Dios quiere del creyente para asistir a estas bodas. Dice a la congregación que ha sido invitada: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Dios quiere que nos vistamos de acciones justas, de lino fino, para poder asistir a las bodas. Así que, como creyentes, en Apocalipsis 19:8 nos indica cómo debemos vestirnos. Y los invitados deben saber cómo vestirse. Mateo 22:12 le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Él no supo responder. Si usted no sabe qué responder, veamos en Efesios 6:11 cómo hemos de vestirnos. Nos dice la Escritura: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad pues firmes, note, ceñíos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Ahora, nos dice esta enseñanza a la Escritura porque sepa que el adversario enviará sus dardos a nuestra mente para hacernos poner duda respecto a lo que Dios nos manda o requiere de cada uno de nosotros. Por eso es necesario que nos vistamos como Dios quiere, como Dios manda, para poder entrar a las bodas. Así que espero que ya sepamos cómo debemos vestirnos. En el libro de los Salmos, alguien por ahí le preguntó a Dios y le dijo, Salmos 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y yo le preguntara de esta manera, ¿y quién podrá entrar a esa boda? Sin duda me respondería lo mismo que le contestó al salmista. Y diría, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió
cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. El que hace estas cosas entrará a las bodas del Cordero. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Entonces el rey dijo a los que servían, a aquel que no estaba vestido de bodas, que Dios le preguntó, o que el rey le preguntó, ¿cómo entraste sin estar vestido de bodas? A él se refiere esta expresión. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque Dios hará la diferencia. ¿Te has vestido de bodas para entrar en las bodas del Cordero? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. En primera de Tesalonicenses 4:14 nos dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y esto es las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia, y irán a la cena preparada por Dios. Note, de esta boda Dios hará diferencia. En Mateo 25:10 nos dice, pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo, será repentina su venida, y a los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas, los que no estaban preparadas, no pudieron entrar porque la puerta fue cerrada. En Lucas 17:34 nos dice como advertencia, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, porque Dios hará la diferencia. Dios, que conoce los corazones, nos exhorta a purificarlos cada día en su palabra. Jesucristo en su oración dijo, Padre, santifícalos en tu palabra es verdad. En Juan capítulo 17 en su oración por nosotros. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Está usted preparado para entrar a las bodas del Cordero? Dios le hace la invitación. Es necesario que preparemos nuestro corazón desde ya e inclinémoslo al arrepentimiento. Dios sigue llamando. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima. Pásela bien.